Bueno, entonces vamos a empezar rápidamente. En esta oportunidad vamos a hablar de la aplicación de un software para eficiencia energética en el mantenimiento. El objetivo principal de esto, pues, es conocer una metodología en general en donde el área de mantenimiento podría, de alguna manera, también manejar el tema de eficiencia o ahorro energético de sus activos, de todos los equipos que consumen energía eléctrica, térmica, combustible, etc. Entonces, vamos a empezar. En primer lugar, cuando hablamos de eficiencia energética, bueno, nos preguntamos qué es la eficiencia energética, por qué tenemos que hacer eficiencia energética. Básicamente, o dicho en pocas palabras, la eficiencia energética es hacer más con la misma cantidad de energía. O en otras ocasiones, hacer lo mismo sin variar la calidad, consumiendo menos energía. Entonces, el objetivo es la diferencia, ¿no? De ser eficaz a ser eficiente. Eficiente, buscamos ver dónde hay oportunidades de ahorro, ver dónde estamos consumiendo mucha energía o energía que no necesitamos en nuestros activos o en nuestros equipos haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, la eficiencia energética en realidad abarca a muchas organizaciones desde el área residencial, comercial, industrial, y cuando hablamos de la parte industrial, en realidad el enfoque es totalmente integral. Eso quiere decir de que nosotros vamos a hablar desde el análisis por equipos que están a nuestro cargo, como también el análisis global de toda la planta, ¿sí? Un punto importante, la industria consume aproximadamente 1/3 de la energía mundial, ¿sí? Eso quiere decir de que una industria, si es que nos enfocamos desde el punto de vista energético, hay buenas oportunidades de ahorro en todos nuestros activos. El consumo de energía en la industria crece continuamente como consecuencia de los mayores volúmenes de producción. Eso también nos da a pensar de que cuando nosotros tenemos a nuestro cargo, o sea, por ejemplo, una caldera que suple, no sé, que sea de 100 bhp, suple 6.000 toneladas hora de vapor, ¿qué pasaría si es que la planta decide aumentar su producción? ¿Cuánto más debemos nosotros aumentar en capacidad energética, en consumo energético, en producción de vapor? Eso lo tenemos, o el área de mantenimiento lo tiene que tener claro, ya que en función de eso es proporcional también el aumento de todos los costos operativos, incluido el mantenimiento. Beneficios globales de la eficiencia energética: mayor rendimiento energético, es lo que buscamos, tener un mejor desempeño energético, un mejor indicador energético, que nuestra caldera, que nuestras bombas estén consumiendo la energía que realmente deben consumir. Ahorro de costos, el hecho de buscar oportunidades de ahorro energético se traduce directamente a ahorro económico. Mayor reconocimiento internacional, esto debido a que la eficiencia energética está estandarizada bajo la norma ISO 50001 y el hecho de que sea una ISO, pues respalda y es reconocida internacionalmente. Contribución al desarrollo sostenible, prácticamente se puede considerar proyectos sostenibles en donde abarca ambiental, el enfoque ambiental, económico y social. Y el hecho de proponer o identificar proyectos rentables, eso quiere decir que con los ahorros él se mantiene en el tiempo. Prácticamente son proyectos que se autopagan. Mejora de la moral de los empleados. Hay un tema muy importante que se debe considerar, es que cuando hay una mayor conciencia de consumo de energía, el recurso energético o la energía propiamente de nuestros equipos, en realidad nosotros ya la valoramos, lo vemos de otra manera, no permitimos que haya ninguna fuga, que no haya aislamiento, que nuestra bomba está totalmente defectuosa. Entonces, realmente desde el punto de vista energético nos ayuda a cuidarle a nuestros equipos. Retorno económico directo, por lo general, siempre se busca proyectos que sean rentables desde el punto de vista económico. Posibilidad de obtener una ventaja competitiva. El hecho de yo hacer lo mismo con menor costos operativos, pues me desarrollo, me mejoro competitivamente, a diferencia de otras industrias que pueden hacer lo mismo. Desarrollos tecnológicos,
Siempre la eficiencia energética está a la vanguardia, desarrollando nuevas tecnologías, desarrollando nuevos equipos para que nosotros nos podamos comparar con otro motor de mejor eficiencia, con otra bomba, con las mismas características, pero de mejor eficiencia. Entonces, estamos tratando de innovar. Seguridad energética, esto entra bastante, la eficiencia energética tiene una relación directa con energías renovables en realidad. Muchos de los proyectos de eficiencia energética también asocian como alternativa las energías renovables y eso es para independizarse de las fuentes energéticas del entorno que nosotros podamos estar consumiendo y que dependemos de los costos nacionales e internacionales. Escasez de suministro de energía, pues obviamente se busca nosotros ser autosustentables, autosostenibles desde el punto de vista energético. Entonces, ¿por qué no se invierten? ¿Por qué no se ha escuchado en gran medida o de urgencia la eficiencia energética en la industria? La falta de información de energía y procesos. Muchos operadores de planta, incluido en ciertos casos los que están a cargo de los equipos, no conocen cuánta energía consumen sus equipos ni dónde. ¿Qué quiere decir esto? Máximo se podría tener como un registro. Por poner un ejemplo, una caldera. Mi caldera consumió 6.000 galones al mes. El otro mes consumió, no sé, 5.500 galones al mes. Entonces solo hay como un registro, bueno, esto consumió y eso es lo que hay. Pero lo vemos desde un punto global, ¿no? Desde un punto de llegó 6.000 y me consumí 5.500. Pero si es que ya lo veríamos desde el punto de vista energético, nosotros estuviéramos en la capacidad de decir, en función de la producción, yo debo haber consumido 5.000 galones hora para mantener o para hacer eficiente mis equipos, ¿sí? Entonces, no es un tema solo de hablar cuánto estoy consumiendo, sino que también de relacionarme, de comparar si soy eficiente. Y para ser eficiente, debo hacer lo mismo, o sea, producir lo mismo y consumiendo en menor recursos, menor energía. Entonces, esto es un problema realmente delicado, diría yo, en donde no se enfoca mucho todos los equipos desde el punto de vista energético. No sé, por ejemplo, solo mi bomba o el motor más grande que tengo, cuánto solo el motor me consume de kilovatios hora eléctricos al mes. Y si es que eso hay una variación en función de la producción. Entonces, esto es lo que ha cegado, ¿no? Que la eficiencia energética no se entienda muy bien si es que es importante o no. Muchas industrias no tienen una línea base energética, lo cual se complica tener el control de su consumo energético en sus equipos. La línea base energética es un estado actual de cuánto ustedes o cuánto sus equipos, su caldera, su motor, iluminación, ventilación mecánica, climatización, refrigeración, cuánto deben consumir de energía en el tiempo y también mediante indicadores. Mi cuarto frío, en función de la cantidad de masa que ingresa, cuánto debe haber consumido de energía y cuidarlo en función del indicador energético. Entonces, la línea base energética es mi punto de partida en realidad. Muchas industrias que tienen, que tienen a su cargo varios equipos, con la línea base energética, ellos ya pueden compararse en un futuro. Ellos pueden decir, muy bien, tengo mi línea base energética de mi caldera, yo sé que mi caldera en estas condiciones va a consumir tantos galones hora. ¿Qué pasa si es que yo implemento una medida de eficiencia energética? ¿Cuánto puedo reducir de galones hora? En función de la producción. Entonces, en la línea base energética realmente me da como, o me quita la venda de los ojos, ¿no? Y me dice, tu equipo está en estas condiciones, desde el punto de vista energético. Puedes mejorarlo, o estás siendo eficiente, manténlo de esa manera, no bajes tus indicadores. Y la línea base energética es la que me va a ayudar a compararme si es que efectivamente estoy siendo o no eficiente. Y para ello, en esta oportunidad vengo a presentarles un programa conocido como Rescreen Expert, que es un software de gestión de energías limpias desarrollado por el gobierno de Canadá, disponible en 36 lenguas diferentes, incluido el español. Rescreen Expert cuenta con varias bases de datos a disposición de los usuarios, incluyendo una base de datos de condiciones climáticas. Y esto es un punto importante y que quiero resaltar. Rescreen es un programa gratuito, de descarga gratuita, y hay una diferencia si es que hay un pago, pero ya les comento después, pero es el único programa gratuito que nosotros podemos descargar la base de datos de la NASA. Radiación, temperatura ambiente, temperatura del suelo,
velocidad del viento, en diferentes lugares del planeta. Entonces, es una gran ventaja que Respin nos da esa oportunidad de analizar nuestro proyecto, nuestros equipos en función también del medio externo. Herramienta de soporte para la toma de decisiones de proyectos de energía renovable y eficiencia energética. Este programa no solo abarca proyectos de eficiencia energética, sino también energía renovable. Eso quiere decir que este programa me ayuda a tomar una decisión, si es que debo o no implementar algún proyecto de eficiencia energética o energía renovable, como mediante indicadores. Entonces, el software permite la identificación exhaustiva, la evaluación y la optimización de la viabilidad técnica financiera. En realidad, este programa no solo es técnico desde el punto de vista de eficiencia energética o energías renovables, sino que también abarca el tema económico, financiero, riesgos, análisis de sensibilidad y ambiental. Entonces, prácticamente nos da todas las herramientas para nosotros al final decidir si es que efectivamente nuestros equipos son rentables implementar alguna medida o algún cambio o algún desarrollo tecnológico. Permite la medición y verificación del rendimiento de instalaciones, así como la identificación de oportunidades de ahorro de producción. Esta parte es la que más yo considero oportuno que el área de mantenimiento lo maneje, debido a que Respring Expert en su base de datos nos ayuda a generar indicadores energéticos y, en otras palabras, a medir nuestro desempeño energético de nuestros equipos individuales, de motores, de bombas, de ventiladores, de cuartos fríos, de climatización, etcétera. Entonces, el programa automáticamente nos dice, mira, este equipo, en función de ahora, en este mes, cuánto consumido de energía eléctrica tiene este desempeño energético. Ha bajado, ha subido, se mantiene. Entonces, el programa me da esa respuesta, ¿sí? En función de las mediciones que se haga, Respring me dice en qué estado, desde el punto de vista energético, están mis equipos. Esta es la pantalla principal del programa. Como pueden ver, hay 4 aristas importantes, 4 áreas que el programa lo considera para realizar cualquier proyecto de eficiencia energética o energías renovables. El primero es analizador virtual de energía, en donde hay diferentes tipos de instalaciones que lo podemos analizar. Ya lo vamos a ver qué tipo de instalaciones en función de la ubicación. Por ejemplo, si quiero identificar si es factible implementar un proyecto fotovoltaico en mi planta industrial. Entonces, el programa me pide cuál es mi demanda energética eléctrica y mi ubicación, porque en función de la ubicación, la radiación solar va a influir. El otro es identificación de proyectos inteligentes. Esto quiere decir que el programa también hay un análisis directamente individual por equipo. Y es lo que realmente influye o beneficia a la parte de mantenimiento. O sea, yo desde mantenimiento estoy a cargo de mis bombas, estoy a cargo de la caldera, de los ventiladores, del cuarto frío, de climatización. Entonces, individualmente el programa me ayuda a ver cuál es el desempeño energético que tiene cada equipo, o en ciertos casos, qué variables o qué datos yo debo medir o debo tomar apunte para saber cuánta energía está consumiendo mis activos. ¿Y para qué me sirve a mí o para qué yo quisiera saber cuánta energía estoy consumiendo? Porque yo puedo planificar, básicamente, en función de la producción, tener previsto horas de funcionamiento de mis equipos, tener previsto combustibles, almacenamiento de combustibles, demanda de potencia eléctrica, puede ser. Entonces, el yo tener claro cuánta energía consume cada activo, yo ya puedo saber qué es lo que necesita mi equipo consumir y en qué cantidades. Y si es que yo hago un aumento de producción o de la variable pertinente, por ejemplo, en climatización o en cuarto frío, si es que meto más cantidad de producto dentro del cuarto frío, ¿cuánto más me va a consumir de energía eléctrica? Y eso cómo va a variar la demanda energética eléctrica total de toda la planta, ¿sí? Entonces, son particularidades que dentro de la planificación, tener el control del consumo energético de cada activo va a dar algunas bondades para yo tener como más planificado el tema de adquisición de recursos. Además, el tema de costos, como les decía, no solo me deja en términos energéticos, kilovatios hora, kilojoule, kilocalorías,
sino que automáticamente con el precio, por ejemplo, a mí me cuesta actualmente $2 el galón, o puede decir a mí me cuesta $2.25 el galón, Rescreen automáticamente me dice cuánto, con ese precio que tú pagas del galón, cuántos centavos o dólares te cuesta cada kilovatio hora generado, térmico, si es que es combustión, o kilovatio hora eléctrico, si es que es energía eléctrica. Entonces, directamente de unidades de energía me pasa a costos operativos. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener como una planificación, como una tabla de control, cuánto a mí me cuesta el mantener mis equipos, no solo desde el punto de vista técnico, mecánico, sino también de la adquisición operativa. O sea, yo necesito 2, 3 personas para hacer el mantenimiento al mes o al año, y aparte de eso me va a consumir tantos kilovatios hora que me representa tantos dólares. Toda la gestión de mantenimiento no solo lo veo desde el punto de vista de lo que yo necesito técnicamente, sino que también lo veo desde el punto de vista económico, ¿sí? Y eso es un plus que el área de mantenimiento también lo podría manejar y gestionar. Además, maneja el tema de riesgos financieros. Eso quiere decir, si es que yo implemento un proyecto de eficiencia energética o energía renovable y necesito financiamiento, Rescreen también me ayuda con eso, a hacer simulaciones de créditos a diferentes tasas de interés, con depreciación, con rentas, etcétera, y me hace un análisis de riesgo. Mediante una gráfica tipo tornado, me dice, en función de los ahorros que yo he identificado, cuál es el porcentaje de riesgo que yo tendría, o en otras palabras, para entenderlo de mejor manera, cuál es el porcentaje, la probabilidad de que mi proyecto falle. Rescreen me lo dice. Y la otra al final, que es el rendimiento o el desempeño energético, mediante una base de datos. Si es que yo hago un registro de mi caldera, cuántos galones al mes consume, y lo compare con una variable pertinente. Por ejemplo, este vapor alimenta todas las máquinas térmicas que están ligadas o direccionadas directamente con producción. Si es que yo relaciono los galones al mes que consume mi caldera con las toneladas de producción, debe haber una relación directa. Entonces, prácticamente, yo ya puedo tener un control. Si es que el área de producción me dice, por ejemplo, en este mes se va a aumentar el 30% de producción, y automáticamente sé cuántos galones más de diésel me va a consumir en mi caldera, o planificar mayor tiempo de operación de mis equipos. Entonces, el rendimiento energético me ayuda a tener estos indicadores. ¿Qué nomás se puede hacer en Rescreen? Bueno, algo ya les estaba comentando. Analizador virtual de energía. Rescreen tiene en su base de datos diferentes plantillas, por decirlo así, de proyectos de eficiencia energética y energía renovable. Con el analizador de energía únicamente cambio la ubicación y costos de la energía, y puedo tener un estudio de factibilidad en 5 minutos, totalmente completo, ya que como tiene plantillas totalmente llenas, solo cambio ciertos valores y el programa automáticamente realiza sus cálculos. Analizador de comparación y punto de referencia. Esto es muy importante que se lo sepan. Por ejemplo, yo en mi industria estoy a cargo de mi caldera de, no sé, 800 BHPs. Esta caldera, comparando con producción, tengo indicadores 3, no sé, por poner un ejemplo, 5 kilogramos hora por cada kilogramo de producción. ¿Qué pasaría si es que yo este indicador yo me puedo comparar con otra industria que haga lo mismo, que tenga el mismo caldero, ¿sí? Y que en realidad tenga un indicador energético? Entonces, Rescreen lo que me hace es que en su base de datos tiene diferentes indicadores de diferentes plantas industriales, en donde me dice si tu planta, por ejemplo, procesa vidrio o procesa lácteo, por número de personas o por área, máximo debes estar consumiendo entre energía eléctrica y térmica tantos megajoule año. Y si es que yo hago mis mediciones y veo que estoy en X megajoule, ya me puedo comparar, puedo saber si es que estoy siendo eficiente, si es que estoy consumiendo más de lo que necesito, o realmente la energía es demasiado lo que mis equipos están consumiendo. Entonces, Rescreen me da esta oportunidad de poderme comparar con otros equipos, con otras calderas, con otros motores, con otras bombas, cuán eficiente soy yo con mis equipos en operación. Análisis de factibilidad, proyectos directamente. Factibilidad, cuando hablamos de un estudio de factibilidad, tenemos que incluir la parte técnica,
Económica, financiera, riesgos y análisis de sensibilidad. Entonces, eso directamente, solo enfocándonos en la parte técnica, en el ahorro energético, en el análisis de eficiencia energética de mis equipos, Rescreen me calcula todo lo demás, en función de, obviamente, ciertos datos que se deben ingresar. Y análisis de rendimiento, lo que les comentaba. Yo quiero saber el estado actual de mi caldera, de mi bomba, de mi motor, desde el punto de vista energético. ¿Cuánto está consumiendo de energía? ¿Y para qué? Para saber si es que hay alguna oportunidad o si es que está operando en un punto excesivo, un punto tope que con el pasar del tiempo le puede reducir la vida útil de mis equipos. ¿Qué tipos de instalación hace Rescreen? Centrales de generación, como les decía, proyectos de generación de energía eléctrica y térmica, fotovoltaico, eólico, solar térmica, turbina a gas, turbina a vapor, etc. Dentro de la parte industrial hay diferentes tipos de industrias que Rescreen tiene indicadores energéticos para fábricas, comida, química, metal, no metálico, infinidad. Comercial también abarca el tema residencial. En estas dos partes, Rescreen es muy fuerte desde el punto de vista de climatización, ¿sí? Para ver el tema del consumo energético en climatización. Agrícola, invernaderos, aves de coral y medida individual, que es lo que se debería hacer en el área de mantenimiento. Por equipo, yo debo saber el estado actual o cuánta energía me están consumiendo cada equipo. Como les decía, Rescreen tiene una base de datos, datos del producto. Eso quiere decir que Rescreen en su base de datos también me dice, por ejemplo, si yo coloco un motor NEMA Premium de 30 HP, automáticamente Rescreen me dice qué eficiencia debe tener. O si es que es de 10 HP, NEMA estándar, automáticamente Rescreen me dice qué eficiencia debe tener. O qué tipo de luminaria debo colocar para cubrir los mismos luxes, o por ejemplo, también tienen ventiladores, qué tipo de eficiencia de ventiladores debo colocar, de qué tipo, axiales, centrífugos, etcétera. Entonces tiene en realidad muchos equipos que a mí me ayudan a compararme, a seleccionar en función de lo que yo tenga en mi instalación. Datos de costos también. Rescreen tiene cuánto me cuesta un kilovatio fotovoltaico instalado, un kilovatio eólico instalado, o básicamente cuánto es el costo del kilovatio hora eléctrico de generación o de eficiencia energética. Entonces, también hay una base de datos de costos. O cuánto me cuesta, por ejemplo, luminarias, cuánto me debería costar un motor, cuánto me debería costar ciertos equipos en función de las características. Datos climatológicos, como les decía, hay diferentes tipos de datos meteorológicos en función de las bases que tenga cada país. Temperatura ambiente, radiación, velocidad del viento, temperatura del suelo, etc. Datos del proyecto, datos de comparación, como les decía, son indicadores que Rescreen me ayuda a comparar. Estos son estudios de caso, las plantillas. Rescreen tiene en su base de datos ya proyectos realizados en diferentes países que me pueden a mí guiar, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un proyecto de calentador solar de agua. Si es que yo doy doble clic aquí, ya me dice qué información nomás yo debo colocar para realizar un proyecto de energía solar térmica, básicamente. Y al final, el programa me entrega informes, ¿sí? Recopilados, seccionados, separados, como un resumen de toda la información que yo previamente ingresé y me entrega clasificado. Esta es el resumen del ahorro de energía, la demanda. Este es el resumen de la gráfica de cuánto estamos cubriendo, cuánto estamos ahorrando, desde el punto de vista ambiental, cuántas toneladas de CO2 estamos evitando, etc. Ahora, el programa, como les decía, es gratuito, pero sí tiene un costo anual, y para los que lo paguen la licencia anual, la única diferencia es que no se puede grabar los proyectos, ¿sí? El programa tiene todas las herramientas disponibles, entrega todos los resultados posibles, pero solo llega hasta ahí si estoy trabajando en modo demo. O sea, yo estoy ahí obligado a hacer un sprint o copiar las imágenes, copiar los resultados y aparte hacer mi informe. Si es que yo pago la licencia, tengo la opción de guardar, imprimir, tener en mi base de datos, tener un portafolio de proyectos. Esa sería la única diferencia para los que se paguen la licencia, y para los que trabajen en demo, pues está disponible todas las herramientas, pero solo me llega hasta entregarme los resultados. No puedo grabar ni tampoco imprimir los proyectos.
Entonces vamos a hacer aquí un análisis rápido dentro de la pestaña de energía. Estos son todas las opciones de análisis individual de equipos que nosotros podemos medir la energía en función de ciertos datos que debemos ingresar. El primer caso, vamos a ver ventilación. El área en la sección de ventilación Rescreen lo que abarca es el tema de climatización. Básicamente, en función del horario, me dice cuáles son la temperatura ambiente o a partir de qué rango de temperatura yo paso a utilizar aire acondicionado o paso a calefacción. Y eso lo relaciona con el flujo de aire que yo estoy inyectando a ese entorno, ¿sí? Entonces, los datos que yo necesito saber es, cuando hablo de ventilación mecánica, siempre el caudal. ¿Cuánto caudal estoy yo procesando, estoy yo consumiendo en cada volumen o en cada entorno? Aire fresco, eso quiere decir, por ejemplo, cuando ya hablamos de enfriamiento o aire acondicionado, el porcentaje de aire del entorno que ingresaría a este volumen, a este cuarto, variaría la temperatura. Entonces, Redstream automáticamente me dice cuánto tiempo, por ejemplo, está abierto una puerta en donde yo estoy perdiendo aire acondicionado. Y de eso, ¿qué porcentaje equivale? Y automáticamente con esta información, recuerden que cuando yo pongo aquí horario, previamente ya ingresé cuáles son la temperatura ambiente, la ubicación, eso quiere decir, en función de los meses, cuál es la temperatura mínima ambiente y la máxima, para yo saber en qué rangos más o menos debo tener calefacción o enfriamiento de mi entorno. Y con eso selecciono el equipo, ya sea, si es calefacción, pues una caldera, que con vapor genere yo el calentamiento, o si es enfriamiento, puede ser un sistema de compresión, ¿sí? Que directamente con un COP ya me dé cuál es la demanda energética que yo tengo en el área de climatización. Y lo que propone, o lo que tiene la opción Rescreen, es tener un caso propuesto, por decirlo así, en donde yo puedo ir cambiando. ¿Qué pasaría si es que no necesito 60.000 metros cúbicos hora? Puedo reducirla a 40.000, a 50.000 metros cúbicos hora. ¿Cuánto porcentaje de ahorro de energía podría tener? En este caso, por ejemplo, aquí dice, tengo las mismas condiciones, pero en eficiencia de recuperación de calor, en este caso, como es caldera, estamos hablando de calefacción. ¿Qué pasaría si es que yo de otro entorno, por ejemplo, una caldera que esté cerca, aprovecho los gases y puedo cubrir el 50% de energía que demanda climatización? Entonces, directamente me puede calcular cuánta demanda de energía puedo suplir y esto directamente cuánto equivale en porcentaje de ahorro energético. Esto como la primera parte. Como pueden ver aquí, también me da la opción de incluir una inversión. Si es que yo voy a aprovechar un 50% de otro proyecto o de otra fuente de calor, ¿cuánto equivale de la inversión para yo invertir y tener este beneficio energético? ¿Y para qué me pide la inversión? Porque recuerden, Rescreen no solo me llega a términos energéticos, sino que también el siguiente paso es, esto me lo traduce en costos y lo compara con la inversión y me da el periodo de retorno, o sea, directamente. Motores eléctricos, ¿qué es lo que me pide o qué es lo que yo debo saber? La potencia de placa, ¿sí? De cuántos HPs es mi motor eléctrico, la eficiencia del motor, ¿sí? ¿Qué eficiencia tiene mi motor? Y en ciertos casos las RPMs. ¿Para qué las RPMs? Porque recuerden, la eficiencia del motor es torque por RPMs dividido para el consumo eléctrico. Entonces, yo debo tener claro, en ciertos casos, las RPMs o directamente con el factor de carga, que el factor de carga me dice, si mi potencia, la potencia de la placa me dice que puede dar 100 HPs y está acoplado a una bomba, no sé, a un reductor, a un equipo, en donde únicamente está aprovechando la potencia en el eje de 50 HPs. Eso quiere decir que mi factor de carga es el 50%. Y con esos datos y el tiempo de operación, esto es importantísimo y en todos los proyectos de eficiencia energética esto es muy sensible, el tiempo de operación de mis equipos, ya que el tiempo me ayuda a pasar de potencia, de demanda a energía, ¿sí? Entonces, en motores eléctricos, con estos datos, yo ya puedo saber cuánta energía eléctrica están consumiendo mis motores en esas condiciones. Y el caso propuesto, por ejemplo, aquí se puede dar, ¿qué pasa si es que yo aumento o cambio de motor de eficiencia estándar a eficiencia premium?
en este caso de 92.8% a 95.4%. ¿Cuánto equivale de ahorro energético? Aquí pueden ver 10.8%. Y no solo se queda ahí, ojo, también me dice en costos, si es que yo coloco una inversión. Iluminación. Hay diferentes niveles en iluminación directamente por metro cuadrado. Yo puedo saber, por ejemplo, en 10 metros cuadrados cuántas luminarias tengo y cada luminaria de qué potencia son. El total me da una potencia global y eso divido para el área y ya puedo tener un indicador. Con ese indicador y el tiempo de encendido de las luminarias ya me puedo decir automáticamente cuánto es el consumo de energía que tienen mis luminarias. ¿Sí? Y el nivel 2, ya un poco más a detalle, va en función del tipo de luminaria, en donde yo debo cubrir unos luxes requeridos por tipo de espacio o de instalación. No es no es lo mismo una bodega que puede requerir 300 luxes a un quirófano de 2000, 3000 luxes. Entonces, en función de los luxes, yo puedo saber en qué estado están mis luminarias porque se pudo haber instalado para cubrir cierta cantidad de luxes, pero después de haber realizado una medición, veo desde el punto de vista energético que aparte de que no me están cubriendo la misma cantidad de luxes, ¿sí? Porque me pide un dato importante de iluminación, son los luxes, me está consumiendo más energía. Y de ahí me puede dar una luz de que tal vez se deba limpiar las luminarias, el factor de ensuciamiento de las luminarias ha aumentado significativamente o realmente tienen tanta vida útil que ha bajado significativamente la eficiencia y yo ya puedo ver proyectos o oportunidades de ahorro para cuidar o para mantener la misma calidad, los mismos luxes en cada instalación. Generación y consumo de vapor. Rescreen lo ve desde el punto de vista de la demanda y también del equipo. Desde el punto de vista de la demanda, ¿qué es lo que me pide Rescreen que nosotros debemos saber cuando trabajamos con calderas? ¿Cuántos kilogramos hora de vapor yo genero? Es importantísimo saber eso, ya que cuando nosotros trabajamos con energía térmica, siempre vamos a trabajar con entalpías, y la entalpía debe estar ligada o multiplicada por un flujo másico, y en este caso puede ser vapor o agua caliente o aceite térmico. Entonces, estamos obligados a nosotros saber cuántos kilogramos hora de vapor genera mi caldera y el tiempo de operación. Y más allá de eso también, obviamente, los PCIs. ¿A cuántos PCIs estoy yo generando el vapor? Ya que hay una temperatura de saturación, ¿sí? Y en función de la temperatura de saturación, también me considera qué porcentaje de retorno de condensados yo estoy aprovechando, a qué temperatura me ingresa el condensado y a qué temperatura tengo el agua de red. Y con todos estos datos, Rescreen me dice cuánta demanda de energía tiene mi caldera. Y esto tranquilamente yo lo puedo traducir a galones. ¿Cuántos galones me consume mi caldera en estas condiciones? Y el caso propuesto, entonces yo puedo ir aquí viendo, ¿no? ¿Qué pasa si es que no es un tema de que, bueno, voy a reducir 5.000 kilogramos hora de vapor porque voy a tener un ahorro? Hay que ser muy coherentes. La eficiencia energética es hacer lo mismo, mantener la calidad de producción consumiendo menos. Entonces, si es que yo identifico de que puedo bajar 1.000 kilogramos hora sin afectar la calidad, podríamos identificar oportunidades de ahorro. ¿Qué pasa si es que bajo, no sé, 10 PCIs? ¿Cuánto me ahorro de energía? O si es que recupero más condensado, por ejemplo, en un proyecto que estuve, eh, las máquinas desde la caldera hasta la máquina que consumía vapor no tenía ninguna trampa de vapor y estábamos hablando de una distancia de unos 100 metros. Entonces, a la máquina le llegaba condensado y vapor. Y el vapor prácticamente se mezclaba con el producto y no se podía recuperar. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se evitó de que llegue condensado a los equipos, ¿verdad? Para que solo llegue vapor, porque nosotros, o la mayor cantidad de energía está en el calor latente contenida en el vapor, no en el calor sensible contenido en el condensado. Y de esa manera aprovechamos el condensado que se estaba mezclando con el producto sin ningún beneficio alguno, y ese condensado mejor retornamos a la caldera. Entonces aumentamos más el porcentaje de condensado. Y de esa manera automáticamente Rescreen me dice, si es que haces eso, ¿cuánto porcentaje de ahorro de energía vas a tener en tu caldera? Aire comprimido. Aire comprimido, lo que maneja Rescreen son por diferentes tipos de compresores y obviamente los CFMs que trabaja, las etapas, la presión es importantísimo y las pérdidas.
Las pérdidas estamos nosotros obligados a calcular cuántas pérdidas yo tengo en distribución y el tipo de motor que está acoplado. Cuando hablo de motor, pues tiene que ver mucho con lo que ya hablábamos previamente, qué eficiencia de motor tiene, en qué condiciones está operativamente. El tema de admisión, recuerden, cuando hablo de aire comprimido, la temperatura de succión o de entrada al compresor cumple un rol importante. Preston también aquí lo considera si toma aire interior o exterior, o en otras palabras, toma aire caliente por el entorno o aire frío por el exterior, cuánto me traduce en ahorro energético. Considerando siempre, miren, en todas las tablas está el tiempo de operación, porque con el tiempo de operación yo puedo pasar fácilmente a términos energéticos. Entonces, una, una sugerencia es que tengamos un registro de todos nuestros equipos, nuestra caldera, nuestras bombas, nuestros motores, cómo son los tiempos de operación. Porque con esos tiempos de operación nosotros ya podemos pasar a términos energéticos y ya tener más claro nuestros equipos cuánto están consumiendo de energía en función de alguna variable pertinente. Y soy enfático con esto. Variable pertinente es una variable que incida al consumo de energía. Por ejemplo, si estoy hablando de climatización, la variable pertinente puede ser la temperatura ambiente. Si hace mucho calor, pues voy a tener más encendido el aire acondicionado o las manejadoras de aire o el chiller. Pero si es que ya llega la noche, si es que ya baja la temperatura ambiente, tal vez la capacidad de enfriamiento también disminuye. Es una variable pertinente. Por ejemplo, en refrigeración puede estar influenciada por la capacidad o si es un cuarto frío, por la cantidad de masa de producto que ingresa al cuarto frío, cuánto más me consume de energía. Entonces, siempre la eficiencia energética no solo es energía. La eficiencia energética relaciona energía con alguna variable, que puede ser producción, que puede ser temperatura ambiente, que puede ser la velocidad del viento, que puede ser, no sé, alguna característica en donde incida en el consumo energético de mis motores o de mis equipos. Bueno, hasta aquí tenemos un tiempo. No sé, Javier, ¿me confirmas? Sí, sí, claro. Estamos aquí listos para nuestra primera pausa y vamos a tomarnos un pequeño descanso. Bien, en este momento te animo a que tú nos puedas compartir en los chats qué estás aprendiendo de nuevo, diferente, qué estás reforzando. Queremos saber cuál es tu comentario, tu expectativa acerca de este evento, qué estás aprendiendo con respecto a este tema interesante que es la eficiencia energética utilizando un software en nuestra gestión de mantenimiento. Y bueno, quiero comentarte que como Viman somos apasionados por el mantenimiento y confiabilidad y creemos firmemente que para dar pasos de crecimiento, para dar pasos que nos ayuden a avanzar, es muy importante la capacitación. Y es por eso que nosotros traemos estos espacios como Hablemos de Mantenimiento, en donde vamos a compartir webinars, workshops, foros, en donde podamos nosotros tener un lugar que podamos proponer, que podamos contar nuestras experiencias, poder hacer nuestras inquietudes para que comunidad podamos crecer. Pero también nosotros te queremos invitar a que des un paso más y es que tú te formes y sigas con ese compromiso de avanzar en ese crecimiento profesional y personal. Y es por eso que te invitamos a que estés pendiente de nuestras redes sociales de todos los cursos que tenemos disponibles relacionados con mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos. Bien, de igual manera quiero comentarte que en el segundo bloque vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Entonces es muy importante que tú estés atento para que puedas hacer todas tus inquietudes, para que Guillermo pueda responder a cada una de ellas y podamos interactuar. Entonces, estén muy atentos, sigan escribiendo sus preguntas en los chats, interactúen con nosotros y seguimos adelante. Continuemos, Guillermo. ¿Listo, Javier? Bueno, seguimos. ¿Qué más podemos nosotros analizar en este software? Sistemas de impulsión de fluidos, ventiladores y bombas. Recuerden, en esta parte en específico representa hasta un 20% de consumo de energía. En bombas, ¿qué nos piden? Pues si la bomba está acoplado a un motor eléctrico, de la misma manera, Redstream lo considera como un motor individual y me dice ese motor en qué condiciones está, qué eficiencia tiene, qué potencia es, qué factor de carga tiene. Y esas características, ¿qué potencia en el eje me entrega el motor?
¿Por qué? Porque la potencia en el eje es la que le va a accionar o le va a entregar la potencia mecánica a la bomba y la bomba a la potencia hidráulica, ¿sí? Entonces, después de la bomba, me pide la eficiencia de la bomba, básicamente. Después de la eficiencia del motor, la eficiencia de la bomba. ¿Y cómo yo obtengo la eficiencia de la bomba? Pues con la curva característica de mis bombas. En realidad es muy importante y les invito a que si es que han identificado una bomba que les consume mucha energía eléctrica, mucha energía propiamente, saquen la curva característica o descarguen o pidan a su proveedor la curva característica de esa bomba y vean el punto de operación. Porque mediante el punto de operación ustedes pueden saber en qué eficiencia está operando esa bomba. Y si yo coloco ese valor aquí, la eficiencia, automáticamente con el tiempo, nuevamente, con el tiempo de operación, me dice cuánta energía está consumiendo esa bomba, ¿sí? Otra característica importante dentro de bombas es que trabaja con diferentes tipos de flujo. Constante, quiere decir que no varía nada su caudal, pero también hay la opción de variable. Eso quiere decir que también Rescreen analiza un proyecto con variadores de frecuencia mediante una variación de caudal medio y alto. Y con eso, automáticamente también Rescreen me dice cuánto ahorro de energía si es que yo puedo ver la posibilidad de colocar un variador de frecuencia en mis bombas, cuánto beneficio energético me tiene y eso traducido a beneficio económico. La otra sección que tiene Rescreen es que mediante un caudal, por ejemplo, aquí me dice, si estoy hablando de un hotel, de un departamento, por el número de personas o por número de artefactos, cuántos metros cúbicos al día de agua debo bombear. Y mediante la pérdida de carga, recuerden, la potencia hidráulica siempre es caudal por presión. Me pide la pérdida de carga que tiene todo mi sistema, toda la distribución de caudal de agua o del fluido, y automáticamente me dice cuánta energía eléctrica me consume esa bomba. Coloco la eficiencia del motor y la bomba y ya puedo saber la demanda energética total de toda mi instalación de bombeo. Entonces, realmente es un programa muy completo desde el punto de vista de sistemas de bombeo. De ventiladores tiene una relación muy similar al tema de las bombas, ¿sí? Sino que aquí el fluido de trabajo pues es aire, a diferencia de las bombas que es un fluido líquido, fluido incompresible, aquí hablamos de fluidos compresibles. De la misma manera, está accionado con motor eléctrico. ¿Qué características tiene ese motor? En función de las características del tipo de ventilador, qué eficiencia tiene ese ventilador y de la misma variable, las mismas condiciones. Si es constante o si es que coloco un variador de frecuencia, cómo me va variando el consumo energético de mis equipos. Entonces yo ya puedo planificar, puedo tener muy claro, mis equipos en estas condiciones consumen tanta energía eléctrica, tantos kilovatios hora al mes. ¿Qué pasa si es que aumento producción, si es que aumento un 30% más de producción? En el tema de ventiladores, ¿qué pasa si es que va a haber una extensión, va a aumentar más área de producción? ¿Cuánta energía más me representa demanda por aumentar más ventiladores? O si es que estos ventiladores desde el punto de vista energético me pudieran cubrir hasta el 20% más de aumento de caudal. Entonces, todo eso se puede planificar mediante la identificación de energía de mis equipos. Refrigeración, bueno, hablamos bastante de la potencia eléctrica, los compresores, hay un COP, hay una eficiencia, el tiempo de operación, ¿sí? Y directamente me dice, tu equipo está consumiendo tantos kilovatios hora al mes, ¿sí? Y al caso propuesto, pues, ¿qué pasa si es que disminuyes la capacidad de enfriamiento o si es que haces una planificación horaria de generación de frío, cuánto te genera de ahorro, ¿ok? Y el total, que es el desempeño energético, Rescreen me ayuda a generar gráficas en función del historial. Por ejemplo, yo hice un registro de cuántos kilovatios hora me representa el consumo de compresores, saneamiento, en este caso ejemplo, ¿verdad? Al mes y global al año. Entonces, con esta base de datos, yo puedo ingresar esta base de datos a mi software y puedo realizar gráficas. Por ejemplo, gráficas de cómo va variando la producción, en diferentes tipos de producción en función del tiempo, o también me ayuda a generar línea base energética el programa. El software me dice, muy bien,
tú has consumido tanto, has procesado, en este caso, tantos animales y eso me representa tantos galones de diésel. Entonces me ayuda a compararme, a relacionarme cuál es la relación que tiene, la influencia que tiene. Por ejemplo, aquí tengo un R cuadrado 0,7 que tiene media influencia. Eso quiere decir que no son muy eh, directos o no varía el consumo energético directamente. Aquí, línea base de galones con kilogramos de harina, prácticamente menos de 0,08 no tiene influencia. Eso quiere decir que por más que yo varíe los kilogramos de harina, poco o nada le va a afectar el consumo de galones. Aquí hay dos cosas. O la base de datos que estoy tomando es errónea, o directamente el galón los galones que me consume la caldera no consumen ningún proceso para procesar harina, puede hacer caso. Entonces, depende bastante, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una relación directa de energía eléctrica por producción. Me da un R cuadrado 0,85 que ya el programa me dice, esta es tu variable pertinente. Si es que tú aumentas producción, vas a tener un aumento de kilovatios hora eléctrica. Entonces, y estos kilovatios hora eléctrico, ¿en cuáles equipos más están influenciados? ¿Cuáles son los más sensibles o los que más demanda de energía eléctrica? Y de ahí viene el siguiente paso, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, aprovechando, voy a ingresar al programa. Aquí está la pantalla principal, yo estoy en modo demo, ¿sí? No tengo la licencia, y sin embargo, están disponibles todas las herramientas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un análisis. Yo tengo a mi cargo bombas, que es un equipo que realmente es muy utilizado o que se encuentra en todas las industrias. Voy aquí a industria, recuerden, hay comercial, residencial, agrícola, medida individual. Como les decía, ubicación. Si es que yo doy clic aquí, un poco lento. Todos los puntos me representan la base de datos que tiene cada país. Por ejemplo, yo estoy acá en Ecuador. Por ejemplo, tengo uno en Ibarra, tengo uno en Quito, tengo uno en Santo Domingo. Y si es que yo quiero implementar un proyecto, por ejemplo, aquí en Puerto Quito, automáticamente Rescue me selecciona la estación más cercana, en este caso Santo Domingo, ¿sí? Y si es que doy clic aquí, absorbe toda la base de datos climatológicos de esa zona, tanto de la base y de la ubicación donde yo voy a hacer mi proyecto. ¿Qué nomás me entrega? Como pueden ver, temperatura ambiente, humedad relativa, la precipitación, radiación, presión atmosférica, velocidad del viento, temperatura del suelo, grados días calefacción y grados días refrigeración. Esto es para ventilación que ya les mostré. Aparte de eso, me entrega gráficas, cómo va variando, en este caso, la radiación, cómo va variando en cada mes. Y puedo ver, por ejemplo, cómo va variando la velocidad del viento. Bien. Entonces, automáticamente me dice, el programa me entrega gráficas de variación de ciertos datos en función de mi ubicación. Tipo de instalación, como les decía, puede ser central de generación, puede ser sistemas de energía renovable, industrial, comercial, en este caso, cogeneración, trigeneración. Estoy en industrial y aquí me pide qué tipo de industria yo estoy analizando. Una industria que me genera comida, que me procesa azúcar, lácteos, madera. Entonces, como pueden ver, hay mineral, papel, petróleo, ¿sí? Sector petrolero, industria química. Entonces, en función del tipo de industria, Rescling aquí ya me entrega cuál es el indicador, cuántos kilovatios hora energéticos debe consumir esa instalación en función de una variable pertinente, en este caso, empleados. Entonces, si es que mi empresa tiene 100 empleados, yo ya puedo saber cuánta energía debería consumir. Y si es que comparo con lo que realmente estoy consumiendo, ya me da esta opción de ver si es que estoy consumiendo lo que debo o estoy consumiendo más de lo que debería, ¿sí? Aquí en energía, como les decía, la primera es combustibles. Rescue tiene en su base de datos infinidad de combustibles que se pueden, para generar energía térmica, tienen gas natural, el diésel, búnker, GLP, biomasa, querosene,
en donde, por ejemplo, voy a colocar que estoy consumiendo diésel en galones y además también consumo GLP en kilogramos y quiero ver opciones de consumir una caldera con biomasa. Voy a poner un ejemplo. Entonces, me cuesta 2.20 el galón. El propano me cuesta, por poner un ejemplo, $1 el kilo y la biomasa me cuesta $150 la tonelada. Si es que yo doy clic aquí, me dice cuál es el indicador de generación de energía. Por ejemplo, con el diésel me cuesta $0.05 o 5 centavos el kilovatio hora térmico generado. Con el GLP me cuesta 7 centavos el kilovatio hora y con la biomasa me costaría 3 centavos el kilovatio hora. Entonces ya desde aquí ya pudiera, desde el punto de vista económico, ver cuál me conviene para generar energía térmica. Y acá está el punto de vista eléctrico. Entonces, kilovatios hora, aquí, por ejemplo, una industria si tiene 3 horarios, tocaría sacar un promedio, ¿no? Que puede estar dentro de los 7 o 66.8 centavos. Entonces yo puedo aquí, cambiar sin problema cuánto me cuesta a mí cada kilovatio hora eléctrico que tiene mi planta, que consume mi planta, ¿sí? Los horarios, aquí yo puedo colocar diferentes tipos de horarios o turnos, turno 1, turno 2, turno nocturno, porque en función de los horarios me varía la temperatura ambiente, ¿sí? O también los horarios de trabajo. Tal vez en el turno 1 únicamente abarca 12 horas al día, el turno 2 me abarca solo 6 horas, que puede ser la noche, y yo puedo saber cuál es el factor de planta o cuántas horas al año me representa cada turno para guiarlo desde el punto de vista energético. El tipo de equipo, por ejemplo, si es que hablamos de temas térmicos, puedo yo ingresar, si es que tengo una bomba de calor, una caldera, un horno, un calentador solar térmico, calentadores fluidos térmicos, sistemas de biomasa, producción de calor y de enfriamiento. Si tengo un equipo de chiller, que puede ser compresor, absorción, enfriamiento, directamente una bomba de calor. Y lo que vamos a ver aquí es energía. Como pueden ver, aquí están diferentes tipos de equipos individuales que yo puedo analizar. Por ejemplo, si yo tengo bombas, si yo tengo ventiladores, si yo tengo luminarias, doy clic ahí y veo en mis condiciones cuánta energía me están consumiendo mis luminarias, cuánta energía me está consumiendo mis motores. En este caso vamos a hacer un ejemplo de bombas. Hay las dos opciones que ya les indiqué, bombas directamente, el análisis de la bomba y el análisis del sistema con pérdida de carga. Vamos a hacer la primera con bombas. Por ejemplo, está en kilovatios, puedo poner HPs. Tengo una bomba de 20 HPs. Automáticamente, recuerden, como Rescue tiene una base de datos de producto, también me dice con esa potencia qué eficiencia debe tener una bomba estándar. ¿Ok? Y si es que yo, por ejemplo, no es 20 HP, solo es 5 HP, también hay una variación. ¿Sí? Recuerden, la variación de la eficiencia del motor no solo abarca por tipo de motor, sino que también por potencia. Entonces, por ejemplo, tengo un motor de 20 HP. Estos, bueno, son datos informativos que no varían el modelo. Me pide el factor de carga. ¿Qué es el factor de carga? Es la demanda promedio sobre demanda máxima. En otras palabras, potencia en el eje dividido para potencia de placa del motor. Con lo que les decía, si es que mi motor me puede dar hasta 100 o 20 HPs de energía mecánica o de potencia mecánica, en realidad si está acoplado a un motor que únicamente está aprovechando 10 HPs de potencia hidráulica, el factor de carga sería el 50%. ¿Cómo lo obtengo? Dividiendo potencia en el eje dividido para la potencia máxima del motor. En este caso voy a colocar que en estas condiciones tiene un factor de carga del 70%. Entonces, me da las condiciones, la eficiencia de condiciones operativas, eso quiere decir que varía la eficiencia del motor si es que tengo este factor de carga. Y me entrega la potencia en el eje, ¿sí? O sea, a la salida del motor, cuánta potencia mecánica tengo disponible para acoplarlo a cualquier equipo. Puede ser bomba, puede ser un reductor, puede ser una banda transportadora, etc. ¿Sí? Entonces, esta es la potencia a la salida.
En este caso, como son bombas, voy a hacer el análisis de que está acoplada una bomba mediante una eficiencia, por poner un ejemplo, del 70%. ¿Cómo obtengo esta eficiencia? Recuerden con la curva característica. Con la curva característica de mi bomba, a la presión que está operando, yo debo identificar el punto de operación y ese punto de operación me va a decir cuál es la eficiencia que estoy teniendo en mi bomba. ¿Ok? Y con esa eficiencia, pues lo que hace Reskin es me dice cuál es la demanda o potencia hidráulica que yo tengo en el fluido. Entonces, mire, desde lo que consume energía mi motor hasta lo que me entrega el motor, mediante la eficiencia de la bomba, me dice cuánto en realidad tengo de potencia en el fluido. En este caso puede ser agua, que es 9.8 HPs. ¿Y esto qué es? Pues básicamente caudal por presión. ¿Sí? El tipo de flujo, hay dos, como les decía, constante, eso quiere decir que no hay variador de frecuencia, lo vamos a lanzar de esa manera, y horas de operación. Horas de operación, puede estar horas al día, puede ser horas semanales, y esto, como les decía, es muy, muy importante que lo identifiquen, ¿sí? Que lo cuantifiquen y lo tengan y lo tengan claro, porque esta variable me va a ayudar a mí a llevarlo a términos energéticos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, y en este caso, tengo horas, voy a colocar horas al día, los 365 días del año voy a considerar que mi bomba opera, por poner un ejemplo, 12 horas al día por los 365 días al año. Pero yo puedo cambiar, recuerden. Entonces, como pueden ver, automáticamente me dice cuál es la demanda o cuánta energía me está consumiendo mi bomba directamente. ¿Sí? Si yo doy clic aquí, copiarlo hacia lo propuesto, en lo que hace el propuesto me copia automáticamente todo. Eso quiere decir que prácticamente no hice ninguna mejora, mantengo las condiciones operativas, pero ya tengo claro cuánta energía me está consumiendo mi equipo y puedo ver oportunidades de mejora. Por poner un ejemplo, está con un motor NEMA estándar. ¿Qué pasa si yo cambio a un motor NEMA Premium? ¿Qué aumento de 89% a 92.8% de esa potencia? Automáticamente me calcula Redstream y me dice vas a tener un ahorro del 4.1%. ¿Ok? Este cambio de motor me pide una inversión. ¿Cuánto me infiere cambiar el motor? Voy a colocar que me cuesta 1.200 ese nuevo motor de 20 HP o 1.500. Entonces, si yo voy aquí a incluye medida, pueden ver que Redstream me dice cuál es la energía que me estoy ahorrando traducido en costos. ¿Por qué me traduce en costos? Recuerden que yo estoy colocando aquí en electricidad el costo de kilovatio hora. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver que me estoy ahorrando $146 al año con una inversión de $1,200 la inversión. Entonces, automáticamente Rescue me calcula el periodo de retorno. ¿En cuántos años recupero la inversión? ¿Qué pasa si es que a mí no me cuesta 7 centavos, sino, por ejemplo, 10 centavos? Como pueden ver, aumenta el ahorro, el ahorro energético se mantiene, pero como estoy cambiando los costos energéticos o cuánto a mí me cuesta la energía, Rescue lo calcula automáticamente los ahorros económicos. Entonces aumentó a $209 y disminuyó el periodo de retorno. ¿Sí? Entonces eso como bomba. Pero ¿qué pasaría si es que aparte de eso, veo que también se puede variar el caudal? O sea, no, en ciertos casos esta bomba inicia alimentando a 3 máquinas, pero después de 2 turnos alimenta solo a 2 máquinas y termina alimentando una máquina. Entonces, habría una opción de colocar un variador de frecuencia, lo coloco aquí y veo el tipo de, de variación. Puede ser elevado o bajo. ¿Sí? Si es que es bajo, pues básicamente quiere decir de que la diferencia es muy grande en tema de caudal. O puede ser elevado, en donde no hay una variación significativa. Entonces tengo la variación con variadores de frecuencia y me aumenta el porcentaje de ahorro energético. En este caso, de 4% que teníamos solo por cambiar a un motor premium, colocando un variador de frecuencia que me va a incluir una inversión más alta, por poner ejemplo, $5,000. Que le cambio el motor a premium y aparte de eso también le coloco un variador de frecuencia, me aumentó 47.5%.
Y lo veo desde el punto de vista económico, aumentó el ahorro energético porque ya tengo un variador de frecuencia, aumentó la inversión porque estoy aumentando más tecnología, pero el ahorro económico aumentó significativamente. Y esto yo lo puedo analizar, por ejemplo, si es que realmente mi costo de kilovatio hora solo son 7 centavos, bajó a 1700 y el periodo de retorno sería 3 años. Entonces, si es que yo implemento este proyecto en donde cambio un motor de 20 HP a un NEMA Premium y aparte de eso coloco un variador de frecuencia, yo ya puedo identificar en cuánto tiempo recuperaría la inversión. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, Rescreen básicamente me dice cuánta energía consumen mis equipos y si es que yo voy a implementar alguna mejora, me pide cuánto me cuesta esa mejora para que me calcule automáticamente el periodo de retorno. Entonces, y esto no se queda solo ahí. Recuerden, como Rescreen maneja el tema de costos, ¿sí? Hay un tema de costos operativos. Entonces, yo genero un ahorro, ¿sí? Pero también sigo consumiendo energía eléctrica. Aparte de eso, Rescreen tiene en su base de datos las tablas del IPCC, en donde en función del tipo de combustible que me estoy ahorrando, en este caso electricidad, me dice cuál es el factor de emisión. ¿Cuántos kilogramos de CO2 estoy evitando por cada kilovatio hora eléctrico que dejé de consumir? Y eso lo relaciona y lo calcula, por ejemplo, si actualmente mi bomba me representa 24.3 toneladas de CO2 al año, pero con el variador de frecuencia y cambiando el motor, únicamente me va ahora a representar 12.8 toneladas de CO2. La diferencia sería lo evitado. Y eso lo puedo yo traducir, ya sea a hectáreas de bosque, a cuántos automóviles me equivale de dejar de circular. Entonces me da como esa parte práctica, ¿no? Y otra parte es, si es que yo quiero financiar ese proyecto. Como les decía, hay un nivel 1 que es un modo rápido, pero también hay un nivel 2 donde me entrega un flujo de caja en función de ciertos valores que debo ingresar. Escalamiento de combustibles quiere decir que yo voy a considerar que cada año me va a aumentar el costo del kilovatio hora 2%, o no me va a aumentar, por poner un ejemplo. Tasa de inflación, los costos operativos el otro año tal vez me va a aumentar más o se va a mantener. Tasa de descuento es a qué porcentaje yo puedo invertir, por poner 18%. Tasa de reinversión. Reinversión quiere decir que cuando en ciertos lapsos de tiempo o meses en donde mi proyecto no tenga los resultados que yo espero, si es que yo debo reinvertir en ese tiempo, ¿a qué tasa debo reinvertir? Por lo general voy a mantener. Y el tiempo de vida del proyecto o del análisis financiero, por poner un ejemplo, voy a ver en 5 años que me dura este proyecto, qué indicadores financieros me entrega. ¿Sí? Y aquí viene el tema del préstamo. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de préstamo voy a pedir a esta entidad financiera? Si es el 70%, el 30% fondos propios, o si hago un 50%. 50% pido préstamo al banco y el otro 50% pongo yo. O sea, 2.500 banco, 2.500 yo. Aquí está. ¿A qué tasa de interés me presta el banco? Bueno, y esto yo puedo averiguar en función de la entidad financiera y obviamente tiene que mantenerse la misma vida útil. ¿Sí? Entonces ya me dice cuál es la cuota. Como pueden ver, me genera el flujo de caja, me dice más o menos aquí en cuántos años recuperaría la inversión, que estaría los 3 años, y me genera los indicadores energéticos, perdón, los indicadores financieros. Me entrega el BAN, me entrega el TIR, 28.5%, ¿sí? Que puede ser bueno, mientras que sea mayor a la tasa de descuento, es bueno. El periodo de retorno, el periodo del capital la relación costo-beneficio. ¿Sí? Me entregó unas gráficas más o menos en cuánto tiempo recuperaría la inversión. La otra son los riesgos. Como les decía, Rescreen me dice en qué condiciones yo ya dejo de ser rentable. Por ejemplo, aquí, si es que si es que el costo del combustible, en este caso del kilovatio hora eléctrico, disminuye menos del 12.5%, por poner un ejemplo, por poner solo el 5%. Si es que me disminuye un 5% y
la inversión no solo me costó 5.000, sino que me terminó costando 5.125. En esas condiciones yo ya no soy rentable, ¿sí? Porque el ahorro energético que yo estoy teniendo en este proyecto no es muy significativo, entonces es muy sensible mi proyecto. Y de la misma manera se puede hacer un análisis de riesgo con la gráfica Tornado, en donde me identifica las variables más sensibles para nosotros identificar en qué debemos tener cuidado. En este caso, el costo del kilovatio hora. Si es que el costo del kilovatio hora se disminuye, dejo de ser rentable, según como aquí se pinta. Y me dicen más o menos qué porcentaje de riesgo yo tendría en mi proyecto. Aquí debo colocar un porcentaje máximo hasta que sea positivo. Por ejemplo, aquí hay un riesgo muy significativo, o sea, hay una sensibilidad muy alta en el costo del kilovatio hora, que habría un 70%, a ver, sí, un 60% de que no llegue a tener los ahorros que yo estoy identificando en función de la inversión. Pero ¿qué pasaría si es que yo le digo que la inversión no es 5.000, únicamente 3.000, y que la tasa de interés de la inversión no es el 18%, no es el 13%, únicamente el 8%, y voy a riesgo, disminuye a un 50%, un 40%, 20%, 10%. Entonces, en esas condiciones, ahí sí, el programa me dice, no hay problema, porque se podría absorber, o sea, según la literatura, es posible o es sano absorber hasta un 10% de riesgo. Entonces, en esas condiciones sí, ya no se me pinta nada y el proyecto sería totalmente rentable, ¿sí? Y el informe, lo que les decía, ¿verdad? Puedo generar un informe donde me traigo un resumen ejecutivo. Básicamente estoy así implementando un proyecto solo en la bomba, donde me entrega un resumen, ¿no? ¿Cuántos kilovatios hora me está consumiendo esa bombita? ¿Cuánto yo propongo que consuma ahora con variador de frecuencia y un motor de eficiencia premium? Y en costos, ¿cuánto me representa? Actualmente, este es el costo operativo de operación de esa bomba y esto es lo que yo propongo. De la misma manera, en toneladas CO2 evitadas. Y me saca las diferencias que serían los ahorros. Me identifica dónde está ubicado el proyecto, cuál es la ubicación, qué condiciones climatológicas tiene esa ubicación, punto de referencia, si es que yo me voy comparando con otras empresas que hacen lo mismo, cuántos kilovatios hora otra empresa está consumiendo, yo cuánto estoy consumiendo, las emisiones, ¿sí? ¿Cuántos autos estoy evitando dejar de circular? La viabilidad financiera, voy a hacer un préstamo del 50% al 8% de interés, cuáles son las cuotas y cuáles serían los indicadores financieros. Bueno, eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. Muchas gracias, Javier. No sé si es que hay alguna pregunta.